¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto de saludarles. Bienvenidos a un nuevo programa de Visitando las Iglesias en este fin de semana. Hoy nos encontramos en el templo de la Iglesia Evangélica Apostólica Pentecostal de Ñancul. Nuevamente compartiendo y agradeciendo, por supuesto, a la pastora Dolira Jara que nos permite estar aquí en su templo compartiendo vivencias, ¿cierto?, con hermanos. Y hoy día estamos junto a nuestro hermano José Pavés, un hermano de esta iglesia y a quien queremos conocer, por supuesto, y conversar en este Visitando las Iglesias. Hermano José, ¿cómo está? Gusto de saludarle. Muy buenos días, mi hermano. El Señor le bendiga. Amén. Y qué grato es poder conversar, compartir una nueva jornada, un día maravilloso que el Señor nos ha entregado para conocer quién es José Pavés. Sí. José Pavés? Para mí es un privilegio poder también, y agradezco también, por supuesto, a usted y a todo el grupo, a la producción, que me hayan invitado para poder conocer y poder compartir también mi vida. Bueno, la pregunta es, ¿quién es José Pavés? Yo soy, por gracia y misericordia de Dios, soy un hijo de Dios. El Señor me llamó cuando aún era joven, conocí su Santo Evangelio y de esa manera llegué a conocer la verdad que está en Cristo Jesús. Usted no siempre fue de acá de Ñancul, ¿no? No, yo era de Galvarino. Bueno, nací en otro lugar, nací en Traiguén, que queda a unos 30 kilómetros de Galvarino. Como las mamás siempre van a dar a luz a los hospitales, entonces yo nací en un hospital en Traiguén y me crié y me eduqué en Galvarino, sí. Vamos conociendo de nuestro hermano José Pavés, de cómo es el llamado que hace el Señor. ¿Cómo conoce al Señor usted? ¿Le predicaron desde muy pequeño? ¿Fue una experiencia inolvidable, de seguro? Por supuesto. Claro, yo creo que si uno tiene que hacer un análisis de la vida de uno, si a uno de repente le interesaban las cosas de Dios, no le interesaban, qué conocimiento tenía. Yo prácticamente no tenía conocimiento. Sí, puedo decir, me crié en una familia de campo y la gente de campo muy sana. Entonces, de la casa al colegio y, por supuesto, del colegio a la casa. Nuestras amistades eran sanas también. Mi infancia fue buena. Me crié, digamos, como una persona de campo se cría muy bien, comiendo y gustando de las cosas que ofrece el campo. Entonces, y la vida, digamos, era una vida tranquila. No conocía lo que era la iglesia. Tenía algún conocimiento de la Iglesia Católica yo en ese tiempo. Digamos, porque mi mamá era devota. En la Iglesia Católica siempre ella iba a las misas, a las mandas y a las cosas que... una familia prácticamente católica así como a media, digamos, pero con una cierta creencia. Pero a mí no me llamaba la atención, ni nunca fui a manda, ni nunca fui a ninguna actividad que realizaba la Iglesia Católica. Pero ¿cómo llega al Evangelio, a la Iglesia evangélica justamente? Bueno, como le decía, yo viví esa vida así, sin Dios, digamos, hasta los prácticamente 17, 18 años. Y dentro de todas las cosas que habían en mi casa, yo era muy dado a la lectura, me gustaba mucho leer. Pero como todo joven o niño, siempre busca las cosas que tienen ilustraciones, revistas, libros, y siempre con una ilustración, con una historia. Y yo, como le digo, leía mucho. Y había dentro de todos esos libros, había un Nuevo Testamento, que era un librito chico. Y yo nunca entendí lo que era un Nuevo Testamento porque para mí era como un nuevo libro de los evangélicos. O sea, cada vez que un Nuevo Testamento era un nuevo libro que tenían los evangélicos. Entonces, bueno, no me llamaba la atención por lo mismo porque no entendía lo que era el Nuevo Testamento. No lo leía, además, porque no tenía ilustraciones. Hasta que un día a mí me tocó de irme a inscribir para hacer servicio militar. Y como en Galvarino no había regimiento, no había cantón de reclutamiento, entonces yo tenía que irme a inscribir a Lautaro. Estaba el regimiento de la Concepción de Lautaro, que ahora ya no existe. Entonces yo fui a inscribirme para hacer el servicio militar. Y como en los trámites y todo esto se va a tiempo, yo tenía que alojar el Lautaro. Y siempre uno cuando está afuera va donde hay alguien conocido, amigo o familiar. Y había un tío mío, hermano de mi papá, que
en ese tiempo, como era una manera despectiva de hablar de las personas que profesan la fe cristiana, se le llamaba canuto. Entonces mi papá él mismo me dijo, pero anda ahí, alójate donde el canuto, ni siquiera me dijo donde mi hermano. Bueno, para mí fue una bendición llegar a la casa de mi tío. Así que llegué a la casa de mi tío y ese día mismo había culto. Ellos hacían culto en una casa vecina donde ellos vivían, y un grupo de hermanos se reunían, yo creo que unos 15, 20 hermanos se reunían ahí, entre adultos y jóvenes, y por ahí algunos niños que nunca faltan. Entonces me invitó mi tío al culto, y por supuesto yo como visita de él, sería mala educación no ir. Claro. Entonces yo fui, pero para acompañarlo a ellos. Y cuando yo llegué a la iglesia, me llamó la atención hartas cosas de la iglesia. Primero, la amabilidad de los hermanos. Entonces, cuando ellos cantaban, alguien se acercaba y me ofrecía su himnario. Cuando leían la palabra de Dios, se acercaban con la Biblia y me la pasaban para que yo leyera juntamente con el predicador que le estaba leyendo. Y una de las cosas que cavó hondo en mí fue el mensaje de ese día, que se trató en Lucas capítulo 15, donde habla del hijo pródigo. Entonces, eso me tocó a mí. A pesar de que en ese momento ni tampoco hubo invitación a aceptar al Señor Jesucristo, pero me tocó porque yo había vivido experiencias parecidas en mi juventud. Entonces me sentí identificado con el mensaje. Qué bonito es conocer cómo el Señor va haciendo en nuestra vida. El hijo pródigo es una palabra que, si bien es cierto, nos llega a muchos, porque sabemos cómo el Señor siempre está ahí a la espera de usted también, que a lo mejor hace mucho tiempo que no se congrega. Hay muchas personas que están fuera de los caminos del Señor. Amén. Claro, entonces, bueno, mi hermano Pablo, como en esa oportunidad para mí, le digo, fue muy importante. Yo deseaba que mi tío, porque regresamos a la casa después del culto, se cantó, nos saludamos, yo nunca había visto tanto expresión de amor, digamos, en las personas, siempre entre los familiares, un saludo, qué sé yo, un abrazo de Año Nuevo. Esos eran los abrazos para nosotros, la gente era poco expresiva en ese tiempo. Incluso los padres hacia los hijos no eran muy expresivos. Eran familiares numerosas, o sea, familias numerosas, varios hijos, nosotros somos 10 hijos. Y nuestros padres, de repente, con la idea de que si le hace mucho cariño a un hijo y deja al otro de lado, como que tiene su preferencia, entonces, para no hacer así, no lo hacía con nadie, solamente se le hacía cariño a los niños. Entonces, cuando yo vi esa forma de expresar su amor y su alegría de verme a mí ahí saludándome, abrazándome, entonces, y deseándome bendiciones, para mí fue como conocer un nuevo idioma en realidad. Cuando se leía la palabra del Señor para confirmar la palabra, decían amén, exaltaban a Dios, decían aleluya. Entonces, todas esas cosas para mí era como conocer nueva gente que no era en realidad, que salía de lo común. Entonces a mí me tocó fuerte eso. Y bueno, el tiempo de la visita en la casa de mi tío se terminó. Yo tenía que regresar a mi casa. Sí. Pero cuando yo regresé ya no era la misma persona. Deseaba que mi tío me regalara su Nuevo Testamento. Se lo pedí cuando llegamos a la casa, que me lo prestara, lo leí, lo que yo podía ver y no entendía en realidad, porque la palabra del Señor, para los que nosotros estamos empezando a caminar, son tantas cosas desconocidas, los pensamientos de Dios escritos, la inspiración de Dios cuando Dios le daba a conocer los planteamientos, su voluntad, digamos, y era escrita, está todo ahí en la palabra de Dios. Entonces muchas cosas desconocidas. Mi tío no captó el mensaje y cuando yo me despedí de él, bueno, ya me fui a mi casa, me fui ahí con algo en el corazón, pero sin un Nuevo Testamento. Claro. Llegué a mi casa y lo primero que me fui a los libros, a revisar los libros y a ver, a buscar. No encontré el Nuevo Testamento. Uno, que era chico, y la otra cosa que seguramente, porque no se le daba la importancia en realidad que tiene la palabra de Dios. En mi casa, porque no había nadie que sea cristiano. Sí. Entonces
seguramente estaba en otro lugar, pero no lo encontré. Imposible, no lo encontré. Y yo dije, ¿qué es lo que voy a hacer? Cuando Dios llega al corazón, Dios no lo deja tranquilo a uno. Y como le decía, mi vida ya era distinta. Y como yo había estado en la iglesia y ellos oraban, expresaban su alegría a Dios, diciéndole gracias, Señor, porque me das la vida, porque tú me has salvado. Entonces yo quiero conocerte, Señor, yo quiero conocer el Dios de los cristianos. Y por ahí de repente, a través de mi hermana, una de mis hermanas que ya no está, partió con el Señor, ella me trajo un Nuevo Testamento. Ella caminaba acá en Temuco. Entonces ella me trajo un Nuevo Testamento que recuerdo el nombre, quizás muchos lo tienen también, a lo mejor lo tiene usted en su casa, amigo, amiga. Pero ella supo que usted había tenido este encuentro con el Señor, o que lo conversamos. Ella, lo que pasa es que cuando uno tiene una inquietud, uno lo cuenta. Sí. Entonces yo le conté, y ella tenía ese Nuevo Testamento que era grandecito, que se usa mucho en la Iglesia Católica, decir Dios llega al hombre. Por eso yo le decía, a lo mejor usted lo tiene en su casa. Pero si usted tiene Dios llega al hombre, léalo, que es la misma palabra del Señor que usamos nosotros, el Nuevo Testamento. Y Nuevo Testamento no significa un nuevo libro, sino la nueva era que está viviendo, y a partir de ahí viene la salvación a través del Señor Jesucristo. No es que cambie la versión, sino que ahí está la voluntad de Dios expresada a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y le regalaron ese Nuevo Testamento y usted pudo escudriñar y alimentarse de este Santo Evangelio. Correcto. Me lo regalaron, y cosa increíble, cuando a uno Dios le da hambre y sed de Dios, de esa manera se expresa Dios. Dice que nosotros, produce en nosotros así el querer como el hacer. Entonces yo quería leer la palabra de Dios y yo quería ser cristiano, pero tenía una limitación, no tenía la palabra. Cuando ya tuve el Nuevo Testamento, yo empecé a leerlo y empecé a buscar una iglesia donde congregarme. Viví algunas experiencias y caminé, yo creo que más de un mes sin iglesia, pero ya siendo cristiano, porque ya era cristiano, yo tenía resuelto en mi corazón. Muy bien, estamos conversando con el hermano José Pavés de la Iglesia Evangélica Apostólica Pentecostal de Ñancul, de su testimonio, un maravilloso testimonio, hermano José, de cómo vamos llegando, ¿cierto?, a conocer los caminos del Señor. Este camino que, si bien es cierto, nos lleva a una salvación. Esa es la meta que todos queremos. Vamos a hacer un corte comercial, vamos a ir con nuestros avisadores y vamos a continuar y vamos a compartir la palabra del Señor junto a nuestro hermano José Pavés, aquí en Visitando las Iglesias. Ya volvemos. Estamos de regreso en Visitando las Iglesias, aquí en su canal 2 de la televisión por cable, Plug and Play, conversando con el hermano José Pavés en esta iglesia, la Iglesia Evangélica Apostólica Pentecostal de Ñancul, que está en plena construcción, que está creciendo para la honra y la gloria de nuestro Señor. Seguimos conversando, hermano José, está muy interesante esto, que a mí me gusta allí rebuscar de cómo las personas van conociendo al Señor. Pero llega el momento de que usted levanta la mano y dice, yo quiero aceptar al Señor, porque en primera instancia, cuando fue a la iglesia, no hubo ese llamado que es tan importante. Por supuesto. Bueno, suceden cosas de repente. Yo creo que el Señor también. Yo llegué a entender tanto estas cosas, el vivir cristiano, porque, como le decía, me llegó un Nuevo Testamento que me regaló mi hermana, y yo empecé a leerlo, y dentro de todo esto leía que los cristianos tenían pruebas. Entonces Dios me iba edificando, aún yo no congregándome, y empecé a conocer al Señor, y que teníamos que pasar procesos en nuestra vida, y viví algunas experiencias que de repente a mí me daban lugar a pensar que yo estaba pasando una prueba y tenía que seguir caminando. Entonces leía el Nuevo Testamento, terminaba y después volvía a leerlo. Había leído ya, creo que más de una vez, el Nuevo Testamento antes de llegar a una iglesia. En un momento, porque yo buscaba dónde congregarme, por supuesto que sí, tenía ansia, tenía mucha necesidad de estar y de cantar al Señor y de conocerle más.
Entonces hacía mis cortas oraciones a la manera mía, había leído también que el Señor enseñó a orar, entonces todo eso a mí me ayudaba, conocía en parte la voluntad de Dios y sabía cómo conducirme. Gracias a Dios empezando a ser cristiano, una nueva criatura. Y como le decía, yo ya había resuelto ser cristiano, ser hijo de Dios. Entonces yo lo único que me faltaba era que alguien me invitara a aceptar al Señor Jesucristo, pero Él ya estaba en mí. Y hacerlo público, correcto, confesarlo. Correcto. Y difícilmente lo iba a hacer público, aunque mucha gente se dio cuenta, en mi hogar también, en la casa de mis padres, se dieron cuenta de que yo había cambiado, porque aunque uno no sea un mal hijo, se empiezan a conocer cosas nuevas en la personalidad del individuo. Sí. Y los ven distintos. Este cambia, este es amable, este es atento, tiene acciones que antes no tenía. Y los fines de semana yo me iba a Galvarino, nosotros vivíamos a 8 kilómetros de Galvarino. Y los fines de semana yo me iba a Galvarino y andaba con mi Nuevo Testamento. Aún no siendo cristiano no me daba vergüenza. La gente se da cuenta inmediatamente cuando uno anda con una Biblia, un Nuevo Testamento en las manos. Entonces, ¿y qué es lo que es eso? Es un Nuevo Testamento y qué es hermosa la palabra del Señor. Yo empezaba a compartir lo que había en la palabra de Dios, aún no estando congregándome. Entonces, un día, domingo, caminando, el tiempo de, el tiempo de que yo me fui a inscribir para el servicio militar tiene que haber sido más o menos en octubre, así que esto sucedió entre noviembre y diciembre, tiempo bueno, días bonitos, día domingo, la gente salía a predicar, los hermanos en el Señor salían a predicar, y venía, me recuerdo siempre, un grupo de hermanos de la Iglesia Pentecostal de Chile. Y ellos venían cantando y alabando al Señor con instrumentos musicales y todos muy alegres cantando y predicando la palabra del Señor. Entonces uno siempre un poco tímido de todas maneras. Ellos predicaban, yo me quedaba como a la media cuadra, escuchaba la predicación, lo mismo que yo había leído en la palabra de Dios. Entonces para mí, aquí estamos bien, sigamos adelante. Se iba confirmando lo que usted había leído. Amén. Entonces ellos caminaban y se iban a la siguiente esquina y yo quedaba a la mitad de la cuadra, escuchaba nuevamente o quizás un poco más cerca, hasta que yo dije, tengo que saber dónde van a entrar los hermanos, porque no tenía idea de dónde eran, de qué iglesia eran. Entraron ellos todos a dar gracias al Señor por el trabajo que habían realizado ese día, y antes que se cierre la puerta entré yo también y me quedé en la última banca, me recuerdo. Siempre cuando uno llega la primera vez a una iglesia, en la última banca, claro, esa es su banca preferida. Es la banca de las visitas. La banca de las visitas, así que ahí me quedé yo y ellos oraban y yo me puse de rodillas y oré también al Señor y le di gracias al Señor porque estaba en su casa. Sí. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces ahí empezaron las predicaciones y yo me gozaba en las predicaciones y la reunión del martes, la reunión del jueves, del sábado. A mí me quedaba 8 kilómetros, hermano Pablo, para llegar a la iglesia. Para mí no era obstáculo ir 8 kilómetros. Yo corría porque había cuesta, es decir, hacia abajo. Galvarino queda a 2 kilómetros bajo el nivel, a ver, estamos prácticamente bajo el nivel del mar estamos. Hay como un bajo. Entonces, en la bajada es fácil llegar. De vuelta se pone un poco más difícil, claro, porque va cuesta arriba. Pero para mí no era obstáculo. Yo iba cantando, iba feliz, volvía súper feliz, los hermanos muy amables. El primer amor. El primer amor. Algo maravilloso, algo tremendo. Yo cantaba mientras trabajaba en el campo, porque mi papá tenía parcela. Entonces trabajábamos todos juntos en familia y mientras trabajábamos yo cantaba, al punto de que mi papá mismo se aprendió algunos coritos de los que yo cantaba. Él no siendo cristiano, él empezó a cantar también. A tararear aquella alabanza. Claro. ¿Se acuerda de alguna alabanza de las primeras que se aprendió? Sí, una de las primeras era yo he decidido seguir a Cristo y era justamente la que mi papá se aprendió. Usted sabe cómo dice. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Maravilloso. Aleluya, bendito es tu nombre, Señor. El Rey de Gloria me ha transformado, no vuelvo atrás.
Fue algo maravilloso, mi hermano. Vivía una nueva vida en Cristo Jesús. Algo tremendo. Y Dios empezó a hacer cosas maravillosas, no solamente conmigo, sino también con los vecinos. Ahí en el lugar donde nosotros vivíamos, habían bastantes casas de vecinos. Se hacían reuniones, se llegaron a hacer reuniones en la casa de mis padres y muchos caminaron con nosotros también. Vecinos caminaron con nosotros a la iglesia. Mi hermano que se sigue después de mí, él se convirtió al Señor después de mí y él, para la gloria del Señor, es pastor también. Amén. Así que muy bendecido de parte del Señor. Dios ha hecho cosas maravillosas en mi vida, mi hermano Pablo. Amén. Y bueno, tomó la decisión de aceptar. Y en ese momento de que hubo esa oportunidad de levantar la mano y decir yo acepto al Señor, ¿lo hizo en algún templo en específico? Amén. Sí, justamente el templo donde yo me congregaba, donde estaban los hermanos que fueron y predicaron. Entonces, en un momento hubo un predicador y el predicador hizo un llamado a aceptar al Señor. Si hay alguien que quiera aceptar al Señor Jesucristo en su corazón, yo creo que de un salto me puse en pie y pasé adelante. ¿Usted ya lo tenía resuelto? Ya lo tenía resuelto, ya caminaba con el Señor. Entonces faltaba solamente alzar mi mano y decir, Señor Jesucristo, públicamente yo te recibo en mi corazón. Y yo, Señor, quiero ser un cristiano. ¿Usted siempre supo que el Señor tenía algo preparado para usted? No hablamos de ministerio, sino que hablamos de que, bueno, el Señor siempre nos quiere para algo, ¿verdad? Siempre tiene un propósito para nuestra vida. Claro, cuando uno empieza a caminar, como usted decía delante del primer amor, el primer amor es como cuando un niño le empiezan a enseñar las primeras letras en el colegio. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Abre su corazón a todo lo que le enseñan. Le comparten la palabra del Señor. A uno les gusta estar con los hermanos, compartir, escuchar las experiencias de ellos, los testimonios. Por supuesto, siempre hay testimonios en las iglesias, cosas maravillosas. Entonces, para mí todo era recibir, hermano. Entonces, y yo como le decía, bueno, esto partió cuando yo me fui a inscribir para hacer servicio militar. Entonces, después yo viví un proceso. El proceso de tener que dejar la iglesia donde yo me congregaba e irme a hacer servicio militar. En ese tiempo el servicio militar se hacía por 2 años. Mientras yo estuve reclutado, también viví experiencias con otros hermanos que nos conocimos, con otros hermanos de diferentes lugares. Estuvimos nosotros en campaña en Lonquimay, en ese tiempo, el año 78, cuando había el conflicto con Argentina. Pasamos tiempos bien difíciles. Pero nos congregábamos y hacíamos culto prácticamente entre los 6, 8 hermanos en el Señor, soldados también del Ejército de Chile, y ahí compartíamos la palabra del Señor nosotros. Así que vivimos experiencias muy buenas también dentro del regimiento. Dentro del regimiento, que muchas veces que pasa en algunos jóvenes que cuando se van a otros lugares como que se les va olvidando, se les va cierto, quedando atrás lo que ellos han querido o aceptado al Señor. Esperamos que no sea así, que sea tomado en cuenta este consejo y este testimonio de seguir adelante, no volver atrás, como decía ese maravilloso himno, hermano José, que usted ha compartido. Bueno, y esperamos que tomen en cuenta este testimonio de seguir y no volver atrás. Maravilloso eso de aceptar al Señor y a todas partes querer gritar que Cristo vive. Amén. Sí, yo creo que es lo más maravilloso, lo mejor que a cualquier persona le puede pasar es conocer al Señor Jesucristo. Entonces, la recomendación para todos aquellos que han aceptado al Señor algún día, y todos nosotros sabemos de que cuando el Señor toca nuestro corazón, eso que Dios puso en nosotros, nadie lo puede sacar. Porque hay muchas personas que quizás no están caminando en este momento. Sí. Hay muchas personas que están alejadas, a lo mejor de las iglesias, dejaron de congregarse por alguna razón. Yo le decía, yo me fui al servicio militar, ahí alabábamos al Señor y por supuesto no hay ninguna cosa que impida que nosotros alabemos al Señor. De repente son los mismos caprichos del hombre que lo hacen alejarse, pero también tienen sus consecuencias. Entonces la invitación es para que todos los que están lejos puedan venir y acercarse a
las iglesias para adorar y bendecir a este Dios maravilloso que dio todo por nosotros. Podemos cerrar con una oración justamente enfocada a aquellos que están detenidos en casa y no se están congregando. Amén. ¿Oramos? Amén. Padre mío, Señor, en el nombre de Jesús, tu amado Hijo, en esta hora, Señor, estamos delante de ti, oh Dios, porque tú eres nuestro Dios, nuestro libertador, nuestro sanador. Tú eres la roca de la eternidad. Tú lo has dado todo por nosotros, Señor. A lo más amado, Señor, lo has dado por nosotros, tu amado Hijo, nuestro bendito, aleluya, nuestro amado y bendito Señor y Salvador, quien cambió nuestra vida, quien transformó nuestro ser, quien nos dio la alegría, Dios mío, el regocijo, Señor, aleluya, de vivir, Dios mío, gratos, Señor eterno, de ver los días, cada día que nace, Señor, verlo con alegría, Padre mío, de alegrarnos en nuestra familia, en nuestros hijos, en todos los que nos rodean, Padre, y de abrazarnos como hermanos en Cristo Jesús. Y hoy oramos también por aquellos que están lejos, Señor, que un día, Señor, te sirvieron, que un día, Señor, te adoraron, que un día estuvieron, Señor eterno, postrados ante tu presencia, pero que se han alejado, Señor. Y hoy tú los ves, Señor eterno, cuando ellos, Dios de la gloria, no se inclinan, Señor, ni te dan gracias, Padre, por lo que tú nos das cada día, ya sean los alimentos, la luz del día, las bendiciones, Señor, que recibimos cada día de ti. Pero te rogamos por ellos, Señor, porque en ellos, Dios de la gloria, hay algo, Señor, sembrado, plantado. Tu palabra dice, son clavos hincados, Señor. Clavos que traspasan el corazón, porque tu palabra, Dios mío, es como espada de dos filos que traspasa y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tú has hecho esta obra maravillosa en miles de personas y muchos de ellos están fuera, Señor. Clamamos por ellos en esta hora y te rogamos que tú, oh Dios, le des ese nuevo sentir para que sean, Dios mío, Señor, recibidos como hijos, Dios de la gloria, aunque sean pródigos, Padre. Pero ellos, Dios de la gloria, como tú, el Padre de amor, Señor, lo recibirá, lo sabemos, Padre. Te lo dejamos todo, Padre mío, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hemos conversado con el hermano José Pavés de la Iglesia Evangélica Apostólica Pentecostal de Ñancol.